Amén. Gracias, hermano, por esta bendición impartida. Bueno, en este día vamos a tener la oración por la lectura de la Torá. Creo que el hermano me la coloca acá para que todos tengamos oportunidad de allí en su casa, en el lugar donde usted se encuentre, compartir esta oración. Bendición por la Torá. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu torato. Barú atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, nuestro Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Gracias, hermano, por permitirnos leer esta bendición para así tener la lectura de la Torá en este día. Bueno, hermanos, como bien saben ustedes, estamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy me corresponde dar apertura de un salmo que es, vamos a decir, muy polémico, que es el Salmo 91. Digo, ¿por qué? Porque muchas veces tomamos este salmo o lo tomábamos, yo también era lo mismo y tal vez ustedes, como superstición. Siempre cuando alguien nos decía sobre algo que había en su vida, entonces le decíamos, no, abra el Salmo 91 por la noche y colóquelo allí en la mesita de noche. El otro, o muchas veces iba uno a las casas de los hermanos, encontraba la Biblia abierta en el Salmo 91 en la oficina o en la biblioteca. Y no solamente para el cristianismo evangélico, no, sino también para el cristianismo católico. Siempre el cristianismo católico también ellos usan muchas veces este Salmo 91 para colocarlo abierta la Biblia en un lugar donde sea vistoso. Unas veces lo colocan dentro del cuarto para que no entren los espíritus, para que no entren espíritus chucarreros o para las enfermedades, para las pestes. Bueno, todas estas cosas muchas veces suceden, ¿sí? Toman este salmo como esta parte de que teniendo este salmo así van a ser librados de tantas cosas que vienen. Hay otros salmos que también muchas veces se toman y es que cuando una persona se encuentra enferma como de muerte, no, abra la Biblia en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Abra la Biblia en el Salmo 23. Otros que están enfermos le dicen, le abra la Biblia en el Salmo 103 porque Él es el que sana toda nuestra dolencia. Entonces, ahí miramos cómo a veces los salmos que se hablan de oración, de protección y todo, la gente lo toma como por superstición, pensando que con abrir la Biblia allí o con leer el salmo o muchas veces con aprendérselo de memoria, porque muchas veces se dice o se decía, no, hermanos, antes de acostarse, lea el Salmo 91. Cuando se levante, se vaya para el trabajo, lea el Salmo 91. La hermana que está ya en cama, ya como agonizándole, léale por la noche el Salmo 23. La hermana que está ya enfermita también, léale el Salmo 103. Y muchos otros salmos que muchas veces se toman como en esta condición, pensando que solamente con leerlo, porque pues un salmo, yo voy a leer estos 8 versos que me corresponden y miremos, es un salmo de oración y dice así,
el que habita al abrigo del Altísimo. Pongamos mucha atención, hasta usted se lo sabe, yo me lo sé de memoria, los que mencioné. Salmo 23, el Salmo 103, Salmo 91, el Salmo 121. Bueno, entonces dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío. Entonces, mi Dios en quien confiaré. Él es el Elohim en quien confío. Entonces, ahí es donde viene. Él te librará del lazo del cazador. Es un salmo que habla sobre la situación de las personas que muchas veces pasamos en la vida. También de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1010 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Entonces miramos este salmo aquí que dice que es un salmo donde nos habla sobre vivir bajo la sombra del Altísimo, vivir bajo la sombra del Omnipotente y bajo el abrigo del Altísimo. Y entonces es donde dice que Él nos libra del lazo del cazador. El cazador es el que quiere cazar nuestras almas, nuestras vidas, de la peste destructora. Vemos que la escritura dice que en los últimos tiempos habrán pestes, hambres, terremotos. Entonces, la peste destructora, entonces, ¿qué pasa? Que hay pestes, miramos las pestes que hubieron ahora sobre la pandemia que hubo hace ya unos días pasados, ¿sí? Entonces, muchas gentes murieron, cantidades fallecieron, pero del pueblo del Eterno, muy pocos fueron los que fallecieron, aunque a muchos nos tomó esa pandemia, ¿sí? Pero el Eterno tuvo misericordia y nos levantó de ella. Pero muchas personas fallecieron en esta parte, eh, de esta peste destructora. Entonces, disculpen que me entró una llamada. También miramos que estaba escuchando que para el año 2024 viene otra peste. Y la peste que viene es una peste terrible sobre neumonía, los pulmones. Entonces ya las vacunas que colocaron para las pestes pasadas ya no funcionan. Toca aplicarse nuevas vacunas para las gentes. Entonces ahí miramos que muchas personas que en la vez pasada se mandaron a vacunar quedaron con secuelas y muchos han muerto a causa de esas secuelas de esas vacunas que uno no sabe qué cosa le metieron a uno en esas vacunas. Ahora vienen otras vacunas. Entonces, Él nos libra de la peste destructora porque estamos cubiertos, dice, diré yo, Adonai, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim en quien confiaré. ¿Sí ve? ¿En quién confío? Es en Él. Entonces, vengan las vacunas que vengan, estamos confiando en Él. El que confía en Él no va a mandarse a vacunar. El que desconfía, sí, póngame la vacuna porque esa es buena. Y resulta que no es así. Pero el que confía en el Eterno no lo va a hacer. Así sea lo que sea. ¿Por qué? Porque vendrá destrucción repentina, vendrá muchas muertes. Entonces dice la Escritura, así mismo mirarás con tus ojos y la recompensa de los impíos. También dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces,
Si estamos bajo el abrigo del Altísimo, estamos bajo la sombra del Omnipotente, Él nos guarda y nos protege como Él guardó y protegió a su pueblo en Misrayim, cuando ellos vivieron en Goshen, en aquella tierra allí que estaba fuera de la ciudad de Misrayim. Era una ciudad que había sido construida fuera de la ciudad, pero allá como estaban fuera de la ciudad, ellos allí el Eterno los guardó, los protegió, y aunque vinieron las 10 plagas sobre Egipto, sobre Misrayim, a ellos no los tocaron esas plagas, no los tocaron. Y entonces, y si alguno de ellos los tocó, era porque estaban allá, estaban en Mistrayín, estaban allá y por eso los tocó. Pero los que no estaban allá, sino que estaban allí protegidos bajo la sombra del Omnipotente, a ellos no los tocó la plaga. Entonces, hay que miramos que Él nos guarda. Entonces dice, aquí hay un texto que me llama la atención, que dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Terror nocturno, a veces decimos el terror nocturno, a veces pensamos que son espíritus que andan en la oscuridad y es donde la gente dice, no, yo escucho ruidos, yo escucho voces. No, abra la Biblia en el Salmo 91 y a veces uno no sabe, vea. Aquí donde yo vivo, al pie de la ventana, una madrugada me desperté y yo veía una sombra en la ventana que se movía hacia un lado y hacia otro, se movía y se escondía y volvía y salía. Y yo miré, pero ¿qué será? Como que fuera una persona que estuviera como asomándose a la ventana y volvía y se escondía. Yo, no será un espíritu chucarrero que está por ahí. Entonces, dije yo, esto, me salí y abrí un poquito la ventana y miré y vea qué era. Como al frente donde yo vivo hay unas matas grandes de banano, entonces cuando hacía viento las hojas del plátano, del banano se movían a los lados con el viento y esa sombra pegaba a la ventana y en la cortina se veía como una sombra negra. Eran unas hojas de plátano que se movían allí o la mata que se movía y las hojas se movían y eso era lo que estaba viendo. Entonces, si usted no mira bien, dice, uy, eso es un espíritu, quién sabe qué será lo que se está moviendo. Y lo asusta y lo hace abrir la Biblia en el Salmo 91. Y es donde la gente muchas veces está en esa superstición en la vida. Pero hay algo que quiero enfocar en esta mañana, ¿sí? No es leer el Salmo 91 o el Salmo 103 o el Salmo 27 o el Salmo 121, no es solamente leerlo o aprendérselo de memoria. Hay que entender para quiénes viene esta protección. No es para el que lo lee o el que lo coloca ya en la noche, en la mesita de noche o allí. No, mire, en el Salmo 103, el verso 17 y 18, dice, ¿para quiénes son? Dice, mas la misericordia de Adonai es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Primero, ¿para quiénes son? Para los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Y para quiénes? Sobre los que guardan su pacto. Oiga, para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El requisito de estas bendiciones, esta protección de estar bajo la sombra del Omnipotente, para estar bajo el abrigo, el requisito es obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, o sea, ponerlos por obra. No es solamente tampoco leerlo y aprendérmelos de memoria. Yo creo que si yo le preguntara a ustedes cuántos se saben los 10 mandamientos, yo creo que muchos se poncharían y no se lo saben todos. Pero
Lo importante no quiere decir que no hay que aprenderlo, hay que aprenderlo, hay que estudiar, hay que aprender, pero lo importante es ponerlos por obra. Ahí es donde está todo, el ponerlos por obra. Eso le dijo, mire, estas palabras que le fueron dadas a un hombre en la antigüedad cuando fue a tomar una responsabilidad grande con el pueblo. Y es en el libro de Josué, el capítulo 1, el verso 7. Mire las palabras que le fueron dados a él para poder tener esa bendición y poder estar bajo la sombra y bajo su poder divino. Él le dice, solamente, verso 7 al 9, solamente, oiga, solamente, ¿qué es hacer? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés o Moche te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai, tu Elohim, estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, aquí está la bendición. ¿Cuál fue ese compromiso o es algo especial que el Eterno puso a este hombre? Solamente te mando que estés muy atento a la Torá que te fue dada a través de mi siervo Mochi. ¿Para qué? Para que la aprendas, para que la pongas por obra y así entonces te irá bien en todo lo que emprendas. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros podamos tener esta bendición que nos da el Salmo 91, porque es una oración pidiéndole al Eterno el abrigo y la sombra de Él para estar bajo ese abrigo y esa sombra, es ver por obra sus mandamientos, sus estatutos y decretos que Él ha mandado. ¿Y por qué? Porque en la vida tenemos muchos problemas. Esto es para que nos libre del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror que haya en nuestra vida, también de las pestilencias y de la mortandad. Entonces, así todas estas cosas están sucediendo y entre más días van a suceder con más fuerza. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros viviendo bajo el abrigo y bajo la sombra del Todopoderoso? Fuera de Él no estamos seguros. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que si Adonai no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí ve? Si Él no protege a su pueblo, en vano seríamos nosotros en nuestras propias fuerzas. Entonces, necesitamos ese abrigo poderoso, pero para poderlo obtener y estar seguros, tenemos que estar obedeciendo su palabra, obedeciendo su Torah. También, por ejemplo, miramos lo que dice en el libro de Deuteronomio. Disculpe que le estoy leyendo la escritura porque es que aquí encontramos todo. Todas las bendiciones están escritas aquí. Por eso es que él dice que no te apartes ni a diestra ni a siniestra de la Torá. En en el quinto libro de la Biblia, libro de Deuteronomio,
en el capítulo 7, usted lee todo este capítulo como del 6 en adelante. Allí hay unas grandes bendiciones para el pueblo y él como trata a su pueblo como un especial. Voy a leer el verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, ¿eh? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso que es un pueblo protegido. Es un pueblo porque es un pueblo escogido. Este pueblo es escogido por el Eterno y es protegido por él. Entonces, dice ya el verso 12, porque no tenemos tiempo de leer todo, pero usted pueden leer todo de ahí para acá hasta el verso 26, pero voy a leer del verso 12 hasta el verso 15. Dice, y por haber oído, oiga, por haber oído, usted es uno de ellos, por haber oído estos decretos y haberlos guardado, lo que digo, si nosotros oímos, escucha, oh Israel, sí, dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, no es guardar, y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y él te amará. Mire qué bendición. Tenemos el amor de nuestro Adonai. Te bendecirá. Él nos bendice. Y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en sus ganados. El verso 15. Y quitará Adonai de ti que toda enfermedad y de todas las malas plagas de sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecen. Entonces, aquí mira que él, por cuanto hemos oído su voz y hemos puesto por obra su Torá, sus estatutos, entonces él nos amará y nos bendecirá y nos librará de las enfermedades y de las plagas. Dice, las plagas de Egipto, que tú no conoces, no las pondrán sobre ti, antes las pondrás sobre los que te aborrecen. Entonces, hay que entender, hermanos, así vengan las plagas, que neumonía, que venga esta plaga, que venga la otra. Hermanos, él nos ama porque hemos obedecido su Torá, su palabra. Como hemos obedecido, entonces Él muestra su amor. Entonces nos da esa bendición y multiplicará y bendecirá. ¿Sí? Será en bendición grande. Por eso vale la pena. Como le dice Moche a Josué, mira que te mande que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Eso es lo que el Eterno nos dice a nosotros. En medio de la adversidad que haya en nuestras vidas, porque las hay. No vamos a pensar que porque somos su pueblo, entonces vamos ya a vivir como en gloria, ya no vamos a tener sufrimientos. Va a llegar el día en que ya se van a acabar todos esos sufrimientos, ya no no van a haber enfermedades, no van a haber angustias, nada de estas cosas cuando ya estemos
allá en su presencia, cuando Él venga y lleve a su pueblo, se acabará todas las malas influencias de nuestra vida. Pero mientras estemos aquí caminando vestidos de este cuerpo mortal, tendremos que pasar por muchas pruebas y dificultades, angustias. Entonces Él dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno, el Todopoderoso, está contigo donde quiera que vaya, donde quiera que usted esté. Entonces ya podrá decir, estoy morando bajo el abrigo del Altísimo, estoy morando bajo la sombra del Omnipotente, porque Él es el que nos cuida y nos guarda. Miramos el tiempo, hay muchos personajes en la antigüedad que tuvieron momentos difíciles. ¿Usted cree que Jacob no pasó por momentos duros? Él le tocó irse de la casa porque su hermano lo iba a asesinar. Le tocó sufrir por allá en donde él estuvo, lejos. No fue fácil por allá su estadía. Cuando regresó, no fue fácil levantar 12 hijos y una hija, 13 con una hija. ¿Cuántos problemas no tuvo este hombre, este patriarca, en su vida de ver muchos de ellos como todos descarriados? Él tuvo problemas graves, pero tuvo la bendición del Eterno porque él, al verse así en esa condición, el día que estuvo solo allí en la presencia del Eterno, se aferró de él, se cogió de él. Y ahí fue donde dice que luchó, pero él estaba agarrado. Muchas veces piensan que es una lucha así como las luchas que hay, luchas libres por ahí en esos campeonatos. Yo pienso que él luchó fue porque él lo cogió y lo abrazó y lo tuvo allí. Y suélteme, dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Lo cogió allí de todo hasta que entonces él le preguntó, ¿y cómo te llamas? Me llamo Jacob. Ya no te llamará más Jacob, sino no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque porque has luchado con Dios y has vencido. Él estaba allí luchando con el Eterno allí, cogido allí de él, y hasta que no lo bendijo y recibió esa bendición grande. ¿Ve? Qué bendición. Por eso la escritura dice que el verdadero israelita es aquel que lucha con Elohim y vence. ¿Sí? Estamos con él y con él podemos vencer, hermano. Y venció a pesar de tantas cosas. Joseph, su hijo, a pesar de todo lo que pasó. Hemos escuchado la historia de él, todo lo que pasó, todos los sufrimientos, vendido por sus hermanos, echado por allá en un aljibe, llamamos nosotros, en una cisterna, vendido, calumniado y llevado a la cárcel. Pero ¿qué dice la escritura? Siempre en todos los textos dice, y Adonai estaba con Joseph. Y todo lo que él hacía prosperaba. ¿Sí ven? A pesar de todo, Adonai estaba con él. Hermano, a pesar de las luchas que hayan en la vida nuestra, a pesar de su enfermedad que usted tenga, a pesar de lo que usted esté pasando en este momento, Adonai está contigo y te prosperará y te bendecirá. Porque estas promesas que están aquí en la palabra, este Salmo 91 es una protección para aquellos que obedecen la Torá, para aquellos que cumplen sus mandamientos, para aquellos que están en sus caminos. Y él dice, por cuanto han puesto su oído a mi palabra
yo los bendeciré y los amaré. ¿Sí ve? Entonces, el amor del Eterno está en la obediencia que nosotros tenemos hacia Él. Entonces, así miramos que a causa de todas estas cosas encontramos muchos personajes que tuvieron, por ejemplo, miramos en el tiempo del Brit Hadashah, miramos también a Pedro, que fue llevado a la cárcel, pero mientras él estaba en la cárcel, había un grupo de hermanos orando por él y vino un ángel y abrió los candados y él salió. Y nadie se dio cuenta cómo salió él, porque el Eterno estaba con él. Pablo y Silas, allá en Filipos, después de ser azotados, de ser aporreados, bueno, todo lo que hicieron con ellos. Hay algo que ellos no se sintieron tristes, sino que ellos allí amarrados en un cepo, les ponían unas cadenas en los pies y en las manos y los amarraban a un lugar. Uno a veces ve las películas que son películas romanas donde hablan un poco sobre eso y los amarran por allá en una pared con unas cadenas en las manos, de pies y manos, y los tienen allá amarrados. Pero dice que mientras ellos estaban allí amarrados en el cepo, con sus pies y manos allí con cadenas, dice que ellos cantaban himnos o cantaban salmos al Eterno. Quiere decir que esto no les causó tristeza el estar en esta condición. Y los presos oían esas hermosas canciones y dice que de un momento a otro hubo un terremoto y las cadenas de todos se soltaron. No solamente la de ellos, sino también de los demás. Cuando el carcelero se despertó, tal vez estaba dormido y vio que todas las cadenas se habían soltado y que todos los presos estaban libres, él pensó, se volaron todos ahora, me van a matar a mí, quién sabe qué me van a hacer. Y entonces iba, sacó la espada para quitarse la vida y Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y este hombre temblando llegó hacia él y le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hermano, esto demuestra que si nosotros le amamos a Él, obedecemos, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay que luchar, hay que seguir adelante. Que nuestra lucha no sea en vano. Yo tengo más de 50, casi 60 años de estar luchando. Y cuando me canso, le pido nuevas fuerzas al Eterno, porque Él me las da. Si estás cansado, Él dice, vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo los hago descansar. Está hablando ahí con su pueblo. ¿Sí ve? Estas palabras que nuestro Adón Yeshua Hamashíach vino a hablarle fue, a mostrarle su amor y su misericordia a su pueblo, a la casa de Israel. Y Él les dice, si están cansados, se sienten abatidos, vengan a mí que yo les doy descanso, yo los hago descansar. Él es el que nos da el descanso. No interesa las cargas que hayan en nosotros. Que usted diga, ya no soy capaz, ya no puedo más. Esfuérzate y sé valiente. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Adonai, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas que estarás seguro. Bien dijo nuestro Adón Yeshua Hamachía cuando pasó y viendo el templo y mirando allí al pueblo, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo ajuntarte debajo de mis alas, como la gallina acobija allí a sus polluelos, pero tú no quisiste? ¿Cuántas veces el Eterno quiere ayudarnos, quiere protegernos, quiere meternos bajo sus alas? Pero hermanos, a veces somos rebeldes y no queremos, nos quedamos por fuera. Y cuando nos quedamos por fuera llega el enemigo impío. La gallina, ¿por qué protege a sus pollitos cuando ve el gavilán? Por ahí dice, nos librará del cazador, del lazo del cazador. Cuando ve la gallina del gavilán, que el gavilán chilla, allá buscando, él busca ver, y cuando ve alguna presa se tira al suelo y le echa mano. Entonces, ¿qué hace la gallinita? Llama a sus polluelos, los recoge y los mete debajo de sus alas y están allí protegidos allí. Ella los cuida porque ella está lista para cuando el animal venga a ella defenderlos. Pero el animalito que queda por fuera está expuesto a que venga ese cazador, ese gavilán, y lo coge y se lo lleve. ¿Cuántas veces, dice el Eterno, quise recogerte, como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas? La Escritura dice, debajo de tus alas estoy seguro. Bajo su protección estoy seguro. El Eterno quiere recogernos. Él quiere que estemos bajo su protección divina, bajo su Torá, bajo sus mandamientos. Y cuando estamos allí, ¿quién nos podrá hacer daño? Nadie, es porque si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, confiemos en Él. Él es el Todopoderoso. No confíe en su propia fuerza. No confíe en sí mismo y el decir, no, yo primero voy a arreglar mis problemas y después sigo yendo, porque hay personas que se van de la congregación llenas de problemas, hasta que yo no arregle no vuelvo. Personalmente no puede arreglar nada. No volvió, es que no vuelve. ¿Por qué? Porque no se ha metido bajo las alas del Todopoderoso para que lo proteja y pueda ayudarle a resolver todas sus dificultades, todos sus problemas, porque Él es el que sana todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Gracias, Padre, en esta mañana, por esta palabra que nos das de una verdadera confianza en ti. Por eso dice tu palabra, diré yo, Adonai, esperanza mía y castillo mío, mi Adonai, en quien confiaré. ¿En quién podemos más confiar sino solamente en ti, Padre? Que podamos nosotros decir como dijo Kefas, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Sí, Señor. Ayúdanos a tener esta confianza en ti, Padre. Que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades, en medio de mortandades, hay hermanos que están viviendo en partes donde hay mucha violencia, donde hay muchas mortandades, muchos asesinatos, robos. Padre, que tú los protejas y los guardes a todos mis hermanos, Padre. Tú eres el protector de tu pueblo. Gracias te damos por tu palabra y por estas promesas tan maravillosas. Tú eres un Elohim de amor y de misericordia. Por eso cada día yo te imploro que me des fuerzas, obediencia a tu palabra para estar protegido bajo tu abrigo, bajo tu sombra divina, bajo tus alas, Padre mío. Que bendigas a tu pueblo también, a toda la casa de Israel.
aquí en Bogotá y en todas las partes en Colombia y en todas las partes y rincones de la tierra donde esté tu pueblo, Padre mío. Guarda y bendiga a tu pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, hermanos, en esta mañana por haber compartido conmigo esta corta enseñanza de su palabra. Que el Eterno los bendiga grandemente a todos ustedes. Bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayel olam natan betoheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torá. Amén. Gracias, hermano.